edificando la iglesia. Y la idea, hermanos, es que todos nos veamos, ¿verdad?, bendecidos, todos seamos edificados, enseñados, en algunas ocasiones hasta exhortados y confrontados, pero a la vez también consolados con la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es que estamos estudiando esta serie Edificando la Iglesia, y hemos elegido una serie de temas para poder, ¿verdad?, ver las Escrituras como lo que realmente las Escrituras es: la palabra de Dios, diseñada, elaborada, construida para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Para esta mañana o tarde ya, vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 hasta el versículo número 27. He titulado el sermón de esta hora. ¿Recuerdan cuál era el tema del día de ayer? La Biblia, el libro de Dios. El tema de ahora es Jesús, el tema central de la Biblia. Jesús, el tema central de la Biblia. Y es Jesús mismo quien nos dice que Él es el tema central de las Escrituras. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, versículo 13 hasta el 27, de la siguiente manera. Y he aquí, dos de ellos, de los discípulos del Señor, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, que habían sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Damos gracias a Dios por su palabra. Esta historia es bien conocida, ¿verdad? La historia de los dos caminantes hacia la ciudad de Emaús. Y hay varias cosas a resaltar en esta historia. Es que ellos esperaban, ellos tenían cierta esperanza de que Jesús fuera el Mesías, aquel que habría de redimir a Israel. Ellos lo dicen: nosotros esperábamos eso. Sin embargo, ellos no esperaban que ese a quien ellos señalaban como el Mesías, como el Cristo, fuera a morir. Y esto, hermanos, de entrada refleja lo que el pueblo judío en el primer siglo entendía, porque esa era la interpretación y la enseñanza que los maestros rabinos habían traído hasta esa época. Que el que habría de redimir a Israel, el Cristo, el Mesías, el ungido, habría de ser un rey victorioso. Ellos habían interpretado de esa manera las Escrituras, como vimos el día de ayer, que hay tantas, ¿verdad?, profecías acerca de Cristo, entre ellas que Cristo ha de reinar sobre todo el mundo, sobre toda su creación. Ellos esperaban al rey victorioso, mas no esperaban a un siervo sufriente. Ellos esperaban la liberación del imperio romano, pero Cristo vino a liberarlos de la esclavitud del pecado. Ellos esperaban a un rey victorioso que trajera riquezas. Cristo es el siervo sufriente que viene por primera vez y por
por segunda vez es que vendrá como rey victorioso. Apocalipsis 19, viene en un caballo blanco y su nombre es el Verbo de Dios, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ven, primero viene el siervo sufriente, luego viene el rey victorioso. Estos discípulos, al igual que todo el pueblo judío, esperaban que viniera el rey victorioso, y por eso es que hasta el día de hoy ellos siguen esperando al rey victorioso. Cuando desecharon al siervo sufriente, ellos desecharon al siervo sufriente. Así que Cristo, bueno, más adelante estos discípulos dicen, uno al otro le dicen, ¿no sentías que tu corazón también ardía cuando Él hablaba? Porque les estaba hablando justamente el Cristo, el Mesías, y el Señor los exhorta y les llama insensatos. ¿Por qué insensatos? No les dice ignorantes, como si ellos no supiesen lo que la Escritura decía. Ellos sabían, ¿recuerdan? Todas las profecías que vimos, incluso ellos sabían el nacimiento del Señor. ¿Saben, mis hermanos, por qué los magos que visitaron? Bueno, magos no era de magia, sino que eran una especie de astrólogos, eran reyes de otras naciones, que visitaron y trajeron regalos al Señor. ¿Saben cómo ellos identificaron que había nacido el Mesías? Vieron una estrella, pero no solo eso. Estos hombres venían de Oriente. Posiblemente, muy posiblemente, estos hombres habían leído el libro de Daniel, quien 530 años había profetizado el tiempo exacto en el que habría de aparecer el Cristo. Ahora, recuerden que Daniel era un hombre de Estado, por lo que todos los escritos de un hombre de Estado eran bien preservados en el imperio. Todo eso ellos lo sabían. Así que Cristo no les dice ignorantes, les dice insensato. Es que ustedes conocen las Escrituras, pero se niegan a aceptar la Escritura. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Esta era la división que se hacía en el Antiguo Testamento: Moisés, los Salmos y los profetas. Moisés habla del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Cristo mismo dice que Él es el centro de la Biblia. Él es el centro de la Biblia. Y de ahí el tema, Jesús, el tema principal de la Biblia. Note que no decimos el tema único, porque hay muchos temas en la Biblia, pero el tema principal, el que está por encima de todo, es el tema de Jesucristo. El tema de Jesucristo. Esta segunda evidencia, hermanos, que comenzamos a ver el día de ayer, de una iglesia sana, recuerden que decíamos que es teología bíblica. Y teología bíblica es tener una mejor comprensión de lo que la Biblia dice. La palabra teología, ¿ustedes saben lo que quiere decir la palabra teología? Teología quiere decir el estudio acerca de Dios, en palabras simples. Estudio acerca de Dios. Cada vez que usted abre la Escritura, lee la Escritura, estudia la Escritura, usted está haciendo teología. Por eso es que el doctor R.C. Sproul escribió un libro llamado Todos somos teólogos. Todos somos teólogos, porque todos en algún momento hacemos teología. Desde el momento que usted piensa en Dios, le canta a Dios, ora a Dios. Así que no podemos estar en contra de la teología, porque sería estar en contra del estudio de las Escrituras. Y es lo que vamos, hermanos, a seguir estudiando. Un estudio profundo acerca del tema central de la Biblia, que es Cristo. Bueno, y de la teología, ¿verdad? Salen varias ramas: teología sistemática, teología histórica, teología pastoral. Nos vamos a dedicar nosotros en teología bíblica. ¿Y a qué nos referimos con teología bíblica? Este tipo de teología consiste en comprender cómo cada parte de la Biblia contribuye de manera distintiva a la historia general de la Biblia. Vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo se va desarrollando esta gran historia que el Señor nos cuenta en su palabra, y nosotros debemos ser fiel y obedecer. De lo contrario seremos como estos dos discípulos, insensatos y duros de corazón. Insensatos y duros de corazón. Ayer veíamos esa unidad orgánica que tiene la palabra del Señor, en la que cada parte forma parte de un todo. La Biblia está dividida en dos grandes secciones. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Ahora, estas son dos alianzas, dos pactos, porque en el Antiguo Testamento se habla de el pacto de Dios con Israel, se habla de muchos otros pactos, pero ese es como el más memorable, el pacto de Dios con Israel. Y en Jeremías 31 se predice, se profetiza que el Mesías habría de traer el nuevo pacto. Por eso esa gran división. Cada una de estas dos divisiones consta también de 5 divisiones. El Antiguo Testamento está dividido en 5 divisiones. Primero, tenemos la sección del Pentateuco. Ese libro, esa sección va desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos, narrativos, que nos cuentan esa historia que Dios está plasmando en toda la Biblia, pero ahora con el pueblo de Israel. Los libros históricos que van desde Josué hasta Esther. Luego aparecen los libros poéticos o de sabiduría que tienen que ver con desde Job hasta Cantares, que nos hablan de eso, ¿verdad? Como Eclesiastés y Cantares, libros muy poéticos, o Proverbios, libro muy de mucha sabiduría. Por último, está la división de los profetas mayores y de los profetas menores. Profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, y profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Esta división no se hace porque uno sea superior al otro, sino porque su escrito es mucho más amplio. Hay profetas menores que escribieron antes incluso que los profetas mayores, pero ese orden fue establecido así en las Escrituras para ver que el libro de Daniel, por ejemplo, es más grande que el libro de Oseas. Por eso el profeta mayor y el profeta menor. De igual manera, hermanos, el Nuevo Testamento está dividido en 5 secciones. Primero tenemos los evangelios, que nos narran la vida, el ministerio, la muerte, la pasión, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un libro histórico, el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, que nos narra la historia de la primera iglesia en el siglo I. Luego tenemos las cartas paulinas. ¿Y por qué se llaman cartas paulinas? Porque fueron escritas claramente por Pablo. Luego tenemos las cartas generales. Estas cartas generales, ¿verdad?, es porque fueron escritas a toda la iglesia universal. Esta sección va desde Hebreos hasta el apóstol Judas y termina con un libro profético, el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué dar esta información? Yo sé que esta información está en sus Biblias. Al solo que usted abre la Biblia, antes de que comience a leer Génesis, esta información está ahí. ¿Por qué dar esta información? Bueno, hermanos, porque debemos recordar algo muy importante. Ayer decíamos que en la inspiración que Dios da, inspirando a los hombres, Dios no elimina la personalidad de cada uno de ellos. Y como vimos que el libro de Eclesiastés fue escrito en base a la experiencia de Salomón, lo mismo ocurre en todos los libros de la Biblia. Podemos ver que Pablo es Pablo el que está escribiendo cuando leemos las cartas paulinas. O cuando leemos los escritos de Juan, identificamos que es Juan el que lo ha escrito. Esto es importante porque a la hora de leer, estudiar, interpretar y hasta de predicar, debemos recordar que no podemos leer el libro de Apocalipsis como si estuviésemos leyendo el libro de Cantares. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito con simbología. Fue escrito con un lenguaje profético, usa muchos símbolos. No es que la serpiente de 7 cabezas es literal, son símbolos. Ahora, Cantares es escrito de otra manera, eso es más poético, o Proverbios, que incluye, ¿verdad?, todo el lenguaje de sabiduría. Así que no es lo mismo, debemos identificar, y aunque hay todas estas divisiones en la Biblia que nos ayudan a leer de una manera más correcta las Escrituras, de nuevo, para identificar el estilo literario que se usó en cada libro, es bueno también recordar que la Biblia forma parte, que cada libro forma parte de un todo. La Biblia está unida, intercalada entre sí. Por eso hablábamos de la unidad orgánica. Es ese tipo de unidad en la que cada parte es necesaria para explicar un todo. La Biblia se lee como lo que ella es, un libro. ¿Y cómo se lee un libro? Desde el principio. Así que la Biblia no comienza en Mateo, hermanos. Tampoco comienza en Juan. Cuando un nuevo creyente se acerca y dice, hermano, ¿dónde puedo leer para entender? Pues donde siempre se comienza, en el principio. O sea, deben llevarlo a Génesis para que una vez vea el fundamento que Dios establece en los primeros 11 capítulos del Génesis que estaremos estudiando el próximo fin de semana. Esos 11 capítulos son el fundamento, son la base, y son esos 11 capítulos que el resto de las Escrituras van a comentar.
Así que ahí tenemos la base en los primeros 11 capítulos. Así que si alguien quiere comenzar a leer la Biblia, si no la han leído completa, comienza en Génesis, para tener un buen entendimiento de lo que luego viene en el Nuevo Testamento. Es un libro. Nadie comienza a ver una película por la mitad, no le va a entender. Hay que comenzar por el inicio. Comenzar por el inicio. El tema principal de la Biblia entonces es la redención de Dios por medio de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver, hermanos, a medida que vayamos a ir estudiando este tema de teología bíblica. Cristo se desarrolla, ¿verdad?, a través de toda la Biblia. Hay cosas que son necesario decirlas. Ayer veíamos cuántas profecías acerca de Cristo, unas 32 profecías acerca del Señor, y vimos que casi en todos los libros se encuentra. De hecho, en todos los libros se encuentra. Pero no deberíamos pecar con una interpretación alegórica donde no se debe alegorizar la Biblia. Cuando hablamos de interpretación alegórica, hablamos de interpretación basada en símbolos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando las murallas de Jericó fueron derribadas? Solo hubo un lugar que no se destruyó en Jericó. ¿Recuerdan qué lugar es? Donde vivía Rahab. ¿Y cuál fue la señal que puso Rahab para que no se destruyera ese lugar? Un cordón rojo. Ahora, cuando hay personas que interpretan eso alegóricamente, creyendo que es un símbolo y que pretenden encontrar a Cristo detrás de cada árbol y debajo de cada piedra en el Antiguo Testamento, creen que ese listón rojo representa la sangre de Cristo. Por lo que van a encontrar la sangre de Cristo en cualquier color rojo que se menciona en el Antiguo Testamento. O cuando leemos la historia de Noé y el arca, ¿de qué estaba construida el arca? De madera. ¿Y de qué era la cruz de Cristo? De madera. Entonces, el arca, ¿qué representa? La cruz de Cristo. Y esta gente ve la cruz en todo árbol en el Antiguo Testamento. Hermanos, eso no es correcto. Eso es ir más allá de lo que la Biblia dice acerca del Señor. Veremos que Cristo está en las Escrituras, pero no debemos forzar las historias bíblicas para que encajen en una teología que no es revelada en las Escrituras. Recuerdo cuando estaba estudiando el libro del tabernáculo, el tema del tabernáculo, ¿verdad? Éxodo capítulo 25 en adelante. Si usted ha estudiado el libro del tabernáculo, un libro muy famoso, un libro amarillo, ese libro nos dice que Cristo se encuentra en cada detalle del tabernáculo. Y lo que a mí más me sorprendió es que Cristo se encuentra incluso, según esa interpretación, en las estacas que sostenían las cuerdas a los lados del tabernáculo. Y la interpretación es, bueno, la estaca tiene la mitad dentro de la tierra y la mitad fuera de tierra, ¿verdad? Entonces, la mitad dentro de la tierra representa que Cristo fue sepultado y la otra mitad que Cristo resucitó. Hermanos, eso es ir más allá de lo que la Biblia dice. ¿Cómo vamos a encontrar a Cristo en las estacas del tabernáculo? O en las cuerdas, o en las cortinas. Vemos un claro ejemplo de el ministerio de Cristo en el tabernáculo, sí, pero debemos tener mucho cuidado de no ir más allá de los límites establecidos en la palabra de Dios. Así que es eso lo que quería recordar, hermanos, que debemos ser cuidadosos. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo? Cuida la doctrina y cuídate de ti mismo. Porque nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras motivaciones tienden a hacer cosas nuevas, cosas novedosas y a ver cosas donde no las hay. Así que no debemos, hermanos, de hacer eso. Y si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros hemos ido a las Escrituras y le hemos sacado unas cosas que uno dice, pero ¿de dónde tomó eso? O sea, si ustedes recuerdan cuando Cristo muere en la cruz, que le meten una lanza en el costado del corazón, ¿y qué sale de ahí? Agua y sangre. ¿De dónde salió la esposa de Adán en el Edén? De la costilla. ¿Saben que hay personas que creen que la iglesia salió del costado de Cristo? Ver cosas donde la Biblia no enseña. Es que la Biblia es muy clara, hermanos. La palabra de Dios es clara, es más dulce que la miel. ¿Recuerdan el Salmo 19? La palabra de Dios es perfecta, que hace sabio al sencillo, al simple. La palabra de Dios es muy clara. Así que tengamos mucho cuidado con las cosas que afirmamos de la palabra del Señor. Porque recuerde, estamos hablando de la palabra de Dios. No de nuestras palabras, no de las palabras del gobernador o del presidente, la palabra de Dios. Y nuestro hermano nos recordaba, ¿verdad?, las palabras del apóstol Pablo a Timoteo.
Preséntate delante de Dios como un obrero que no tenga de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de Dios. O sea, todos aquellos que la están usando mal deben sentir mucha vergüenza. Serán avergonzados delante del Señor. Yo no quiero ser avergonzado delante de Dios, y sé que ninguno de nosotros, hermanos, quisiera presentarnos delante de Él y pasar vergüenza, diciendo cosas que Él no ha dicho. Así que debemos ser fiel a las Escrituras. Entonces, el tema central, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Cristo. Y hermanos, esto más que un sermón, creo que es una clase, así que por favor respondan, no hay problema. El tema central de la Biblia es Cristo. Y tanto los escritores del Antiguo Testamento como los escritores del Nuevo Testamento lo sabían. Desde el principio, el Señor reveló cuál habría de ser el plan que Él iba a ejecutar mediante la persona de su Hijo. Desde que abrimos el libro de Génesis, vemos la promesa del Redentor, aquel que vendría a revertir las maldiciones del pecado que entró por el primer Adán. El mediador de este nuevo pacto, el segundo Adán, fue prometido justamente ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad, le dice el Señor Dios a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ahora, cuando uno le pone el pie en la cabeza a una serpiente, ¿qué pasa? Pues la mata, la destruye. Entonces la herida en la cabeza es mucho más fuerte que la herida en el calcañar. Una referencia a que Cristo iba a vencer, hermanos, en todo sentido. Él iba a vencer en la cruz, proveyendo de un sistema de sacrificios en espera del cumplimiento de la promesa. Desde ese momento, desde Génesis capítulo 3, el Señor proveyó no solamente la promesa del Redentor, sino también un sistema de sacrificios en el cual ellos iban a identificar que el Señor habría de venir a morir como un inocente. Porque cuando se habla de sacrificios, se habla de alguien que va a sustituir al pecador. Ese alguien era un animal, casi siempre era un cordero inocente. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21, después que el hombre ha pecado, el hombre huye de la presencia de Dios, ellos se hacen vestimenta de hojas, pero Dios los viste de pieles. Versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿de dónde sacó Dios esas pieles con las que vistió a los pecadores? La mayoría de los estudiosos, por no decir todos, entienden que allí se da el primer sacrificio. Un animal inocente que no había pecado tuvo que morir por la culpa de nuestros primeros padres que habían muerto. Y esa piel del inocente sirvió para cubrir la desnudez de los que ahora han pecado. Y esa es la historia que se va a seguir en todas las Escrituras. Luego en Éxodo capítulo 12, versículo 3, Dios es más específico diciendo que es un cordero el que debe de morir, un cordero inocente, después que el pueblo está en Egipto y ahora tiene que salir siendo dirigido por Moisés. La última plaga que Dios desata sobre el pueblo de Egipto la encontramos en Éxodo capítulo 12, que era la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan? Y Dios le dice a Moisés y a Aarón: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Luego en el verso 5 dice: el animal será sin defecto. El Señor desde ese momento también estaba revelando cualidades, otras cualidades en este sistema de sacrificio. No solamente que tenía que ser un animal, sino que ahora revela cuál es el animal: un cordero. Y esta última plaga en el pueblo de Egipto era que todo primogénito habría de morir en toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿dónde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento? En la tierra de Egipto. ¿Acaso hubo alguna muerte en el pueblo de Israel? Sí, el cordero, el sustituto. El cordero estaba ahí para sustituir la muerte de los primogénitos de Israel. No es que el pueblo de Israel era mejor en ese sentido que el pueblo de Egipto.
La razón por la que el Cordero sustituyó la muerte del pueblo de Israel era porque este era el pueblo de Dios. No así, no sustituyó al pueblo de Egipto. Así que hubo muerte tanto en Egipto como en Israel. Solo que Israel tenía el sustituto. Un cordero. Un cordero. Más adelante en Isaías 53 también el Señor revela por medio de Isaías que este cordero habría de ser despreciado, sin pecado alguno, desfigurado, no de lo que dice en el verso 3 de Isaías 53, él fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora hay una cualidad más que refleja esta profecía. No solamente era un animal y un cordero, sino que este cordero prefiguraba que habría de ser un hombre. Note lo que dice Isaías: desechado entre los hombres. Más adelante en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué hacían los profetas? Ellos investigaban, ellos indagaban, ellos escudriñaban, tratando de identificar quién habría de ser ese cordero inocente que habría de morir por los pecados de todos. Estos profetas del Antiguo Testamento no sabían la identidad del cordero. Sin embargo, sabían dos cosas. Primero, sabían que tenía que ser un ser humano por la promesa del Redentor que se había dado en Génesis 3:15, que sería descendiente o hijo, la simiente de la mujer. Habría de ser un ser humano. Pero también estos profetas sabían que este ser humano habría de ser muy distinto a los demás. Porque cada sacerdote, antes de ofrecer sacrificio por el pueblo, tenía que sacrificar por sí mismo. ¿Por qué? Porque él era pecador. De manera que aquel que vendría a redimir, el que fue prometido en el 3:15 de Génesis, habría de ser un hombre, sí, pero distinto, sin pecado. Porque el cordero prefigura lo que habría de ser el inocente que habría de morir. ¿Y cómo era el cordero, según Éxodo 12? Sin defecto. Así que ellos trataban de investigar, trataban de indagar quién era la persona, hacia dónde apuntaba y cuándo sería el tiempo que habría de aparecer el inocente para morir por el pueblo. Era un cordero sin defecto. Cada sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, a diferencia de este cordero que iba a morir no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros, de aquellos que él vendría a redimir. Ahora, hermanos, ¿cómo Dios pudo solucionar este problema? Porque recuerden, tenía que ser hombre pero sin pecado. ¿Y cómo Dios lo iba a hacer si todo hombre que nace es pecador? El hijo de una mujer pecadora y de un hombre pecador sale pecador. En uno de los salmos David dice: en pecado fui concebido y en maldad me concibió mi madre. No es que ahí había una relación pecaminosa, es que David sabía que desde el momento que una persona comienza a respirar, trae dentro de sí una inclinación hacia el mal, trae dentro de sí una inclinación a ser egoísta, a ser pecador. Así que ¿cómo Dios iba a ser posible? Ahora, yo sé, ustedes saben la solución que Dios dio, pero imagínense que ninguno de nosotros supiera cuál fue la respuesta que Dios dio. ¿Cómo nos imaginaríamos nosotros que Dios habría de diseñar un plan tan preciso y tan perfecto en el que Él habría de hacerse hombre pero sin heredar los efectos del pecado? De nuevo, hermanos, este libro no pudo haber sido una combinación de pensamientos humanos. Ni aunque los hombres se pusieran de acuerdo, jamás hubiesen podido escribir un libro como la Biblia. Tuvo que haber sido alguien, en este caso Dios, que nos dio
este libro, porque justamente en este libro, y glorias sean dadas a Dios por eso, que nos revela cuál fue la respuesta y el plan que Él diseñó para hacerse hombre, pero sin heredar los efectos del pecado. Y la respuesta la tenemos 700 años antes del cumplimiento de esa promesa. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios entre nosotros o Dios con nosotros. La respuesta de Dios al dilema del pecado del hombre fue el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Ahora, ahí dice, por tanto, el Señor mismo dará señales. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando una persona nace, ahí comienza a existir. Bueno, poco antes, pero tiene un punto de inicio donde comienza a existir. Sin embargo, si es distinta esta persona que ha de ser el Redentor, y si es sin pecado, tiene que ser Dios mismo. ¿Y cómo Dios le va a hacer para comenzar a existir si Él existe desde siempre? Él es la existencia misma. La respuesta la encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y usted puede dar únicamente lo que tiene. Así que, ¿qué es lo que Dios da? Lo que tiene. ¿Qué tiene Dios? Un hijo. El Hijo eterno de Dios sería dado, pero lo que nacería sería un niño. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que está naciendo sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable y consejero. ¿Por qué? Porque el que estaba naciendo no era otro que la segunda persona de la Trinidad, el Dios que se hizo hombre, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 y verso 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego ese verbo, la palabra de Dios, tomó forma humana. Dice Juan, y vimos su gloria porque Él habitó entre nosotros. Él tabernaculizó, Él puso su tienda de campaña entre nosotros. Y le vimos y vimos su gloria y damos testimonio que Él es el Hijo de Dios. Este fue el plan maravilloso que Dios diseñó. Que el Dios eterno y soberano, el Hijo eterno de Dios, se hiciera hombre, naciera de forma virginal de una joven virgen, creciera como todos los hombres, fuera alimentado como todos los hombres, alimentado y enseñado como todos los hombres. ¿Usted se imagina a Cristo de niño, a Cristo de joven? La Biblia no da tantas, ¿verdad? No cuenta tanto la historia de su juventud, de su adolescencia. Solamente se nos presenta cuando nace, luego cuando tiene 12 años y después cuando tiene 30 años. Aleluya. Y todos los que lo conocieron pudieron decir, Él no tenía pecado. ¿Quién puede decir eso de usted o de mí? Nadie. Ni usted sale de aquí por primera vez, conoce a alguien y luego más adelante alguien le pregunta, ¿crees que es sin pecado? Le dicen, no, es pecador, tiene muchos errores. Nadie podía decir eso de Cristo. ¿Por qué? Porque Él era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora Dios revela no solamente su plan, sino también el lugar donde ha de nacer y el origen de este que ha de nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Uno pensaría que Dios le dijera, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No le dice Dios, Belén, en ti me saldrá. Es decir, lo que nacerá en ti viene de mí. ¿Por qué? Porque su salida, sus principios son desde los días de la eternidad. Él es eterno, pero nacerá. Este es un dilema. Que de verdad, nuestro entendimiento, hermanos, puede ser muy corto para entenderlo, puede ser muy débil, muy limitado para entender todo el plan de Dios. Pero fue el plan que Dios diseñó. Y lo puso, ¿verdad?, revelándolo a los hombres para que en un idioma humano nosotros pudiéramos asimilarlo y por lo tanto creerlo. Dios se hizo hombre naciendo como hombre y revelando también el lugar en el que iba a nacer. Ahora, este es el rey o el redentor prometido desde Génesis. Veamos su cumplimiento. Ustedes se saben la historia, cómo fue el cumplimiento de todas estas profecías, pero leámoslos, hermanos.
El cumplimiento de ese nacimiento virginal, en Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, y dará a luz un hijo, le dice un ángel en sueños a José, esposo de María, porque recuerdan que él estaba, ¿verdad?, queriendo abandonar a María, y le dice el ángel, no la abandones, acércate a ella y cuídala, porque ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Después de tanto tiempo de espera y después de todos los sacrificios que prefiguraban la llegada del inocente, por fin, después de cientos y cientos de años, desde que fue prometida este Redentor, estaba naciendo en la ciudad de Belén. Y en su nacimiento, ¿recuerdan lo que ocurrió? Los pastores estaban en el campo y de repente a medianoche una comisión de ángeles se apareció en el cielo y comenzaron a dar un cántico de alabanza a Dios, porque estaba naciendo un niño que venía desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, los profetas indagaban, ¿verdad?, para ver en qué persona y qué tiempo había de cumplirse esta promesa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. ¿Ven? Dios envió a su hijo y nació de una mujer. Nació de una mujer y nació bajo la ley. Nació de una mujer y nació bajo la ley. Juan capítulo 1, versículo 29 al 36, hablando del Cordero Pascual que fue prometido, ¿verdad?, que el inocente moriría por los pecados de los demás. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 36, Juan el Bautista estaba bautizando, pero de repente Juan puede ver a un hombre que es distinto a los demás. Es un hombre, pero es distinto, es sin pecado. Así que dice Juan, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que era lo que se prefiguraba en Éxodo capítulo 12, que un cordero sin mancha, sin contaminación y sin pecado habría de morir por sustitución por su pueblo. Jesús vino a salvar a su pueblo. Ahora Juan puede ver en Cristo ese cordero que habría de quitar el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo del Dios viviente. 2 veces dice Juan, yo no le conocía. Lo mismo que los profetas. Los profetas no conocían la identidad de este inocente del Cordero de Dios. Juan lo identificó porque el que envió a Juan le dio una revelación a Juan que no le había dado a los otros profetas. A Juan le dijo, sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece en él, ese es. Juan tiene, hermanos, Juan puede creer, a diferencia de los hipócritas, que teniendo las escrituras no la creen. Juan le creyó a Dios y por eso vio al Cordero de Dios. Por eso vio la gloria del Cordero de Dios. Cristo no solamente es el Cordero, Cristo también es el sacerdote. Cristo es el Cordero sustituto que muere por los pecados del mundo, pero también es el sacerdote que puede sacrificar, y no por su propio pecado, sino por los pecados de los demás. Hebreos 7. Por tanto, 7:22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque
porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo no solamente fue el Cordero, también fue el sacerdote. Y dice el escritor a los hebreos que tal sumo sacerdote nos convenía. Aleluya. Hermanos, nosotros pudimos haber vivido en el tiempo de los profetas. A Dios le agradó que viviésemos 2000 años después de Cristo. Y nosotros estaríamos en aquel tiempo tratando de investigar quién es ese al que la Biblia señala como el Cordero de Dios, como aquel que habría de venir a cumplir estas promesas. Ahora nosotros vemos hacia atrás, hace 2000 años, y podemos agradecer a Dios porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y tenemos tal sumo sacerdote que no tiene que estar cada día como los otros sacerdotes, ofreciendo sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Cristo, una sola vez y para siempre, hizo perfectos a los santos, muriendo por ellos y salvándolos de sus pecados. Y salvándolos de sus pecados. Así que hay dos cosas que podemos aprender de la historia de Cristo en la Biblia. Primero, aprendemos que Cristo es hombre, pero que también es Dios. Esta doctrina es muy importante, hermanos, para la fe cristiana. Cristo no es un Dios hombre. No, Cristo es Dios y hombre. Su humanidad no debilitó para nada su divinidad, pero tampoco su divinidad no hizo de Cristo un superhombre. No, Cristo era un hombre. Por eso cuando van a arrestarlo al monte de ahí, al huerto del Getsemaní, los soldados tienen que pedirle a Judas que lo identifique, porque es que se parecían todos. Es que era un hombre. Judas tiene que acercarse y darle un beso para decir, Él es. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, tuvo sueño y se cansó porque era un hombre. Dice, teniendo mucha multitud para sanar, dijo Cristo, ya es de noche, vámonos. Porque Él tenía que madrugar a orar. Así que Cristo tenía que ir a tener su periodo de sueño, de dormir, para poder madrugar a orar, teniendo mucha gente que sanar. Hermano, es que Él era un hombre, pero también Él era Dios. También Él era Dios. Así que aprendemos esto en primer lugar, y lo resume el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Dice, Él fue justificado en el Espíritu. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa es la historia de la Biblia. La promesa de Génesis 3:15 se cumple cuando Dios envía a su Hijo manifestándolo en carne, justificado en el Espíritu, en el bautismo, visto de los ángeles, la comisión de ángeles que apareció en el cielo a los pastores. Y en Hebreos 1:6 dice que cuando Dios introduce al Hijo, le dice a los ángeles, adórenlo. Los ángeles adorando a un hombre, porque era Dios. Visto de los ángeles, creído en el mundo, rechazado por los judíos, sí, pero creído en el mundo, recibido arriba en gloria a la hora de la ascensión. Y hermanos, Él volverá. Ahí culmina la historia de la redención. En primer lugar, entonces, aprendemos que Cristo es Dios y hombre. En segundo lugar, aprendemos que toda la Biblia habla de Jesús, sin lugar a dudas. Toda historia, como decíamos anoche, cada texto, cada narración, cada historia, cada libro tiene que estar conectada a la historia de la redención en Cristo Jesús. Como ejemplo, y ya para terminar, como ejemplo, vemos Hebreos 11, que toda la Biblia habla de Jesús, ¿verdad? En Hebreos 11, nosotros vemos un montón de personajes, y todos dicen que hicieron muchas cosas por la fe. Pero ¿cómo comienza Hebreos 12? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, no en Abraham. Abraham por la fe salió de su familia, de su parentela. Sara por la fe creyó. Isaac por la fe. José por la fe, Moisés por la fe, Enoc por la fe, David por la fe, Jefté por la fe, Esther por la fe, Rahab por la fe, todos por la fe. Pero ellos están ahí, no para que los veamos a ellos. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, porque es Él el autor y consumador de esa fe.
el ejemplo más claro, hermanos, de que Cristo es el centro de la Biblia, es que se pone en comparación a todos los personajes bíblicos. Todos estos personajes bíblicos pueden servir de ejemplo todo y cuando nos apunten a Cristo. No, nosotros no tenemos que ver a Abraham. Debemos aprender, estudiar, sí, pero nuestra vista no está en Abraham, el padre de la fe. No está en Enoc, que la Biblia dice que no murió, fue transpuesto, o en Elías, o en David, o en Salomón. No, puesto los ojos únicamente en Jesús. Todos ellos están ahí con la mano señalando a Jesús. Así que a la hora que vemos a Abraham, tenemos que ver su mano señalando a Jesús. Señalando a Cristo, porque Él es el consumador de la fe. De Él procede nuestra fe y Él perfecciona nuestra fe. Él es el autor, de Él procede. Y consumador, Él perfecciona nuestra fe. Quiero terminar con un comentario muy interesante que encontré sobre este ejemplo. Dice lo siguiente: Jesús es el verdadero y mejor Adán que pasó por la prueba en el jardín, cuya obediencia se imputó a nosotros. Jesús es el verdadero Abel, que aunque sacrificado inocentemente, su sangre ahora clama no para nuestra condenación, sino para nuestra absolución. Jesús es el verdadero Abraham, que respondió al llamado de Dios a salir de lo familiar y lo confortable, sabiendo que iba a crear un nuevo pueblo para Dios. Jesús es el verdadero y mejor Isaac, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que fue sacrificado por nosotros. Y cuando Dios le dijo a Abraham: ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a darme tu único hijo, ahora nosotros podemos ver a Dios tomando a su hijo y llevándolo al monte para sacrificarlo y decir: ahora sabemos que nos amas, porque ni siquiera nos has negado a darnos a tu único hijo. Jesús es el verdadero y mejor Jacob, que luchó y tomó el golpe de justicia que merecíamos, para que nosotros como Jacob solo recibamos las heridas de la gracia. Jesús es el verdadero y mejor José, que sentado a la derecha del rey, perdona a aquellos que lo traicionaron y le vendieron, y usa su máximo poder para salvarlos. Jesús es el verdadero y mejor Moisés, que permanece en la hendidura entre la gente y el Señor, y que es fiador de un nuevo pacto. Jesús es la verdadera y mejor roca de Moisés, que fue golpeada con la vara de la justicia de Dios y ahora nos da agua en el desierto. Jesús es el verdadero Job, sufriente y inocente, quien después intercede por y para salvar a sus necios amigos. Jesús es el verdadero y mejor David, cuya victoria llega a ser la victoria de su pueblo, aunque ellos nunca levantaron una piedra para alcanzarla por ellos mismos. Jesús es el verdadero y mejor Jonás, que fue echado en la tormenta para que nosotros pudiésemos ser salvos. Jesús es el verdadero y mejor Cordero de la Pascua, pascual inocente, perfecto e indefenso, sacrificado para que el ángel de la muerte pasara de largo de nosotros. Él es el verdadero profeta, el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, el verdadero sacrificio y por supuesto el verdadero Dios. Aleluya. Ese es Cristo en la Biblia. Y ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Porque es muy bueno estar aprendiendo de Jesús y cómo Él se revela en todas las Escrituras. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hermanos, de nuevo, la razón por la que estamos estudiando todos estos temas es para que crezcamos en el conocimiento de la fe. Recuerdan, todos tenemos que llegar a la medida de la fe. Todos nosotros tenemos que crecer juntos. Y por eso es que estamos hablando de estas doctrinas, dando estos estudios. Entonces, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a ver las Escrituras con ojos como Jesús la ve, tal y como el Señor la reveló. Así que en cualquier lado donde usted le toque predicar o vaya a estudiar, por favor, busque a Cristo. ¿Ustedes han escuchado ese dicho de que todos los caminos llegan a Roma? Bueno, no es cierto ahora, en su tiempo fue cierto, ahora no. Pero es un dicho muy común. Bueno, toda la Biblia lleva a Cristo. Toda la Biblia llega a Jesús. Aquellos la vieron hacia el futuro, nosotros lo vemos hacia el pasado, pero sigue siendo la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Que el Señor abra nuestros ojos como los caminantes de Emaús y podamos ver así como ellos con un corazón gozoso que Cristo aparece en todas partes de la Biblia. Por favor, oremos, hermanos. Bendito Señor, te agradecemos.